Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien desde sus hogares. Comenzamos un nuevo capítulo de nuestro querido y gran amado Pandémicos Literarios por la pantalla de TVR Ñuble. Vamos a comenzar de inmediato con un capítulo muy especial que tenemos el día de hoy. Seguimos este recorrido por Latinoamérica con un escritor argentino. Hemos estado recorriendo Argentina últimamente, pero que nos va a delitar también en lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero antes de comenzar, invito a mi amigo Ale para que se integre y comencemos el capítulo de hoy. ¿Cómo estás, Ale? Hola JP, hoy feliz nuevamente por poder estar en Pandémico Literario y poder compartir contigo, mi amigo del alma, y, y con nuestra comunidad de Pandémico Literario. Hoy día volvemos a Argentina, ¿cierto? Latinoamérica. Es que la literatura de Argentina y de esta época es espectacular, es genial. Yo siempre digo lo mismo, pero en realidad siempre lo digo con sinceridad, no es porque, no sé, tirarle flores a un escritor por sobre otro. Entonces que yo no confronto mucho a los escritores, no los pongo a pelear mucho. A mí me gustan a todos por iguales, ¿ya? Eh, Suena feo eso, suena feo, pero ya. Pero Ernesto Sábato merece un capítulo de Pandémico Literario, lo dijimos, ¿cierto? Y aquí está presente con nosotros. Ya, comencemos de inmediato. No te voy a seguir agarrando mal el deseo. Digamos que el calor me tiene todavía medio abombado, pero más adelante te voy a agarrar. Voy a volver a esta frase de quiero a todos por igual. Vamos, inauguremos. Sigamos con las secciones porque en Pandémico tenemos distintos materiales que realizar y vamos con una sección que a esta altura ya lleva un par de capítulos dando que hablar, que es la de poéticas desde un dron. Así que vamos con la cortina y vamos de inmediato con lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, este dron aterriza en Lota, ¿m? Con el poemario Los errores de nuestros padres. ¿De quién? Del Lotino, como bien dijimos ahí está, ¿cierto? De Alejandro Concha. Un gran amigo, un poeta de la zona, y de ediciones Balandra Poética, que él también es editor de estas ediciones. Bueno, es un poemario de 31 poemas, ¿m? Con un prólogo de Juan Suárez, en donde el sentir de la comunidad, la gratitud y la resistencia nos heredan, ¿cierto? Son heredados por nosotros, los escritores del presente, en este caso Alejandro Concha, y el cual él se hace cargo de estos errores y los presenta en esta obra poética. Un tremendo texto poético, lo recomiendo completamente para aquellos que les gusta la poesía, la buena poesía y la poesía de resistencia en particular. ¿Mm? Así que esa sería mi recomendación, Los errores de nuestros padres, Balandra Poética, Alejandro Concha, que esperamos tenerlo en algún momento, ¿no? Comentando algún programa de Pandémico Literario. Ahí la dejamos, ¿cierto? Es un previous. ¿Mm? Claro. Bueno, ahí teníamos un poco de poesía. Yo pensé que iba a leer algún poemita por ahí, algunos Sí, versos mira, para dejar enganchado a la gente. oye, texto muy bueno. A ver. Bueno, voy a leer el que tiene el nombre del poemario. Dice, los errores de nuestros padres. Allí, detenido en la obertura de un río de luz, surcaba la inocencia. Padre y madre, cuerpo a cuerpo, los hechos están desordenados. Aquí, toda visión de las cosas es mera especulación. Solo ve en su celeste hilo, entre jadeos y dolores, el paso sobre el agua. Gustaba mamá de las armas flameantes y rojas, bandera encinta haciendo la guerra en roles de víctima, alevosa desde la cúpula de sus hombros dorados y su espalda curva en el continente, afectada en sangre, lloraba tantos garganta adentro como un grito.
vulva abierta para recibir al pájaro del hemisferio norte, dejaba correr en sus principales avenidas las verdes vertientes del fuego. Gustaba papá del secreto, del silencio anterior a la úlcera, y hendía el corvo en la tráquea reseca de quienes llamaron paz al conflicto. Buenísimo, ¿Mm? buenísimo. Tremendo poema, ¿cierto? Es un excelente poemario, también local de acá, de la zona, así que qué bueno que lo hayan mencionado. Ya, comencemos con lo del día de hoy. Seguimos por Argentina. La semana pasada terminamos el recorrido con Julio Cortázar, con todo lo que tiene que ver con el mundo de los cuentos, habidos y por haber. Pero decidimos, en vez de continuar la ruta peregrina, continuar y estacionarnos en Argentina. Argentina tiene mucho material. Hay muchos escritores y escritoras por donde uno puede ir deambulando acá en Argentina. Y vamos a ir hoy día con un escritor que siempre estuvo como, no sé si en la sombra, pero como un peldaño más abajo, o estuvo ahí en la retaguardia frente a los monstruos que eran Borges y Cortázar. Venía siempre después ahí, pero justito, ahí atrásito, como ya es como que está en la banca, no entra titular, pero en un partido sí o sí entra. Y entra en la conversación literaria, que es lo que vamos a hacer hoy día, que es lo que vamos a hablar sobre este escritor argentino, que también es filósofo, es ensayista, físico, tiene mucho, es un enciclopedista, y que a pesar de sus pocas novelas, nos ha seducido, y muchos de sus libros, sobre todo el primero, que es El túnel, es un texto escolar prácticamente de lectura obligatoria casi a lo largo de todo nuestro país. Desde Arica a Punta Arena, yo creo que muchos estudiantes han leído o van a leer El túnel, porque todavía es un libro que sigue vigente. Ale, ¿de quién estamos hablando? Y ya comencemos a hablar de este escritor argentino. Bueno, yo consideraría que es uno de los intelectuales más influyentes de Latinoamérica igual. Sus entrevistas fueron presentadas, por ejemplo, en España, en Argentina. Interfirió en muchos asuntos que son de carácter político. También sus declaraciones que comenzaron en defender las revoluciones, ¿cierto?, de Latinoamérica en su época. Él citaba al Che Guevara, él siempre mencionaba a Marx, Freud, eh, eh, eran parte del diálogo de esas entrevistas que él presentó, ¿ya? Y parte de su vida pasó por muchos rubros distintos, desde la ciencia, desde la física, tuvo conflictos de hecho con sus maestros que de alguna manera le enseñaron cierto tema de la física y que vieron a él una persona con muchas habilidades desde esa área. Y cuando él toma la decisión de comenzar a escribir literatura, de irse por el área humanista, lo criticaron fuertemente. Entonces, no sé, le quitaron la conversación, eh, dejaron de conversar con él, dejaron de interactuar en cartas. Él decía que recibió cartas ofensivas, de hecho, de Ah, intelectual, premio Nobel de física, de hecho. Entonces, ahí uno se da cuenta del nivel que tiene Sábato eh, al respecto. ya. Te voy a ser sincero. No se escuchó Yo no te nada. he coteado nada, pero Oye, pero escuché el inicio y ¿se escucha, escuché el no? final de Sábado. ¿Ya? ¿Se escucha? Salud. Sí, fue lo mejor. Escuché el inicio como empezaste y después la parte final de Sábado, porque en un momento yo sentía que estabas, no sé si me había quedado sordo o no entendía lo que es lo que estaba pasando, pero algo ocurrió. Así que vamos a hacer escena 2. Esto está, interacción en vivo. Escena 2. Vamos con la segunda parte de lo que Alejandro ¿Pero se nos... escucha, sí? ¿Sí? Ahora sí se ¿Sí? escucha, Ah, se ya, escucha ya. muy bien. Ya, Ale, ¿a qué escritor argentino vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, parece que vamos a trabajar a Ernesto Sábato. Después de entrar embalado con el tema de... Se había emocionado, pero vamos, algo de esa emoción que había dicho, porque estaba haciendo una reflexión
el que se escuchara por Che Guevara, de Marx, que estaba... Sí, no, es que lo que mencioné era que él era cercano al tema de la revolución, ¿cierto? Desde la izquierda latinoamericana, los procesos revolucionarios, ¿cierto? Desde la ciencia, de la física, él se da cuenta de que en Latinoamérica se están realizando eh, temas potentes en función de las revoluciones, ¿m? Y él fue parte de esto, fue parte de esto. Luego él critica incluso esa visión revolucionaria de la sociedad. Entonces, es un hombre que ha pasado o que pasó vivencias, ¿cierto? De distinto tipo y las vivió personalmente, ¿no? O sea, él cuenta una anécdota en donde estuvo durmiendo en una plaza, ¿cierto? En Francia. ¿No? Y debido a eso, debido a la defensa de sus ideas y de sus concepciones de la realidad, de la filosofía, como mencionabas tú, y de la literatura, que obviamente que están plasmadas en la literatura, son personajes literarios, aquellas personas con las que vivió muchas de esas experiencias. Sí, sí es. Bueno, Ernesto Sabato es... A ver, ¿cómo definirlo? Yo creo que sí, la misma lógica de los escritores rioplatenses, para agregar a los uruguayos también, que son más bien serios en hablar, en su pensamiento, no sé, imagino un Borges, un Onetti, un Lebrero, Cortázar, Sábato, eh, pero que detrás de ellos hay una filosofía que va más allá del ámbito de la escritura, sino que una filosofía incorporada de un estilo de vida muy marcada y que es plasmada también en su escritura. Entonces, la escritura de Sabato, para el día de hoy la vamos a dividir como en dos partes. La literaria, ¿ya? Que la vamos a ver ahora en su principal novela, no sé si la principal, la primera de la trilogía, La porque más sobre popular podría ser, la la más más popular, popular. porque sobre Héroe y Tumbas es considerada una de sus obras cumbre, que sería la segunda parte de la trilogía. Pero vamos a hablar del túnel. ¿Por qué? Porque el túnel, como tú dices, es la más popular y es lectura obligatoria. No obligatoria, ya no hay texto obligatorio, pero es lectura más que recomendada por los profesores de lenguaje a lo largo de todo Chile. Sigue siendo un tema muy vigente. Y en la segunda parte vamos a hablar sobre su obra ensayística. Eh, en donde vamos a tomar un texto que tú me recomendaste que lo leyera, lo leí, que fascinado, pero ya lo vamos a comentar más adelante, que es la resistencia. Así que para entrar de inmediato con el tema de Ernesto Sabato, Ale Gutiérrez, nuestro productor, vamos con el primer video sobre el túnel y comenzamos el análisis y el peligro sobre Ernesto Sabato y el túnel, esta obra liceana, escolar, que vamos a ir analizando el día de hoy. Debo confesar que yo venía con un poco de miedo, en el sentido de que, ¿qué? Es una conversión de una obra para hacer la ida a algo para poner en escena, siempre es peligroso. Han vencido los peligros de una manera verdaderamente notable. Puesta en escena, la música y la manera enloquecida con que se desarrolla la acción. Los felicito y les agradezco profundamente que hayan tomado este trabajo. Ya, aquí que tenemos, primero para que conozcan al autor, ¿ya? Ahí les presentamos a Ernesto Sabato, típico son lentes, ¿eh? Onetti igual tenía unos lentes así, era como muy típico de los 60, 70, mediados del 80, fotocromado, incluso dando la impresión de autoridad muy presente. Pero acá en el túnel, el protagonista, que es Juan Pablo Caste, que es un pintor, y que Ernesto Sabato también es pintor, y que no es muy conocida esa faceta de él, que también es un pintor, eh, no declara su culpabilidad al inicio. Entonces es una historia que rompe esquemas, porque nos cuenta el final en la primera línea de una novela. Es como, tú lees la primera línea y como, ya, leí el túnel, lo sé. Me hicieron el mega resumen con spoiler en la primera línea. Mi nombre es Juan Pablo Castel y yo asesiné o soy el asesino de María Iribarne. Y desde ahí parte el gran problema, que es como, ok, te cuento el final, pero
Te quiero contar ahora que te quedes para que me digas cómo lo maté, por qué la maté, cómo la conocí y realmente tú decías si lo que hice está bien, no desde el punto de vista legal, que sabemos que un asesinato jamás va a estar bien, sino desde el punto de vista ético, filosófico, que es lo que quiere plantear. Eh, ¿Hacia dónde va el personaje? Ale, no sé cómo, este libro yo creo que seguro lo has dado en algún momento en algún curso, pero no sé cómo lo has abordado, no sé por dónde quieres ir hilando, porque hay tantos personajes y tantas acciones muy relevantes en el túnel. Sí, lo he recomendado, lo he obligado a leer, lo han amado y lo han odiado. O sea, es clásico con el tema de la lectura obligatoria, porque a veces lo odian porque uno lo obliga a leer y después que lo leen, lo analizan, lo desmenuzan, lo evalúan. Les gusta y a otros no, pues a otros obviamente no les parece. Un texto hermoso en su construcción, lo que decías tú. Eh, Empieza destruyendo, ¿cierto?, el orden cronológico de todo texto. O sea, empezamos como... empezamos señalando el final, muy propio del boom latinoamericano, ¿cierto? De los escritores como de esta época también. Lo que a mí me gusta, me encanta, sin adelantar, lo que siempre me adelanto, porque me apasiona y me adelanto de la historia, es que está escrito en primera persona. Y al Sí. escribirlo en primera persona, uno realiza el viaje, el periplo, vive el libro junto con el personaje, en este caso, principal. Tú vas vivenciando, el foco obviamente no es de un narrador omnisciente, ¿cierto? Una focalización cero, sino que estamos ante la vivencia misma, ante la subjetividad de este personaje que tú mencionabas, de este protagonista. ¿M? Y obviamente, al vivirlo con él, después no señala, o sea, está bien o está mal lo que yo realicé, mis acciones fueron adecuadas o no, ¿ya? Y ahí está el planteamiento que decías tú, pseudo filosófico o filosófico, ¿cierto? Eh, moral también, ¿cierto? Está el tema moral, ¿no? Porque está el tema del asesinato, ¿no? Y está el tema de la obsesión también. Entonces, a mí me gustan mucho los relatos en primera persona, o sea, no digo no sé, por los relatos de narradores testigos, omniscientes no me gusten, no. Pero en este caso creo que Sabato lo eligió muy bien, ¿no? Para el planteamiento que nos quiere hacer vivenciar. eh, fue preciso esto de utilizar un narrador en primera persona, ¿cierto? Protagonista, en el cual, como te mencionaba, nosotros también nos volvemos protagonistas de esta historia y percibimos las cosas con el foco que él nos entrega. Sin ser más técnico, eso quiero valorar del túnel en particular. No sé si eres bueno para ver series de televisión, Ale. No, bueno, Más o menos, sí. es que el común de las personas tiene Netflix, o es como el más conocido de todos los streaming, es como el que más es conocido. Y estaba recordando de que, bueno, hay una serie en Netflix que es muy conocida, que se llama You, donde el protagonista se parece mucho al protagonista del túnel. ¿Por qué? Porque es un sujeto obsesivo, alienado. Ya, hablé un poquito del concepto alienado, agreguémoslo al bagaje común, que no pertenece a ningún lugar, que no se siente parte de ningún sitio, ¿ya? Como un alienígena, alienado, que no es de aquí, no es de este territorio. Entonces, ¿por qué? Porque este personaje, que es un pintor, en una exposición, está ahí también mientras toda la gente mira, él es parte también del espectáculo, pero su atención se pone fija hacia una pintura donde alguien también estaba mirando esa pintura y estaba mirando un detalle que estaba pasando desapercibido para todos. Y ese fue el gatillante para todo lo que ocurrió después. Entonces, tenemos un personaje obsesivo, no sé si obsesivo compulsivo en ese elemento, pero sí un sujeto alienado con la sociedad, consigo mismo, con su entorno, con su rol artístico, eh, y que encuentra un escape entre comillas, en esta mujer desconocida que ni siquiera sabe quién es, pero que por el solo hecho de que quedarse un par de segundos, minutos, mirando ese recuadro, que era como una ventana, si no me equivoco, dentro de esta pintura, eh,
provocó que en su mente alienada, Juan Pablo Castel decidiera decir, wow, esta mujer la debo conocer, va a estar conmigo, va a ser mía prácticamente. Ya el ámbito de la posesión, de pertenencia. Y ahí comienza todos estos encuentros casuales, entre comillas, porque están programados, porque él la empieza a perseguir, la empieza a acosar sin que ella se dé cuenta, la empieza a acosar. Entonces, si tú lo ves bien, es un protagonista muy funado en la actualidad. Ya, más que funado el protagonista. Pero desde la vertiente de esta de ser como un alienígena, alienado totalmente, cobra sentido su forma de actuar porque no se rige bajo los parámetros que se rige una persona común y corriente. O sea, si alguien está siguiendo a otra persona, es como, oye, compadre, hazte ver, algo está pasando. Pero él jamás lo vio desde esa perspectiva. Ale, voy contigo, no sé si quieres complementar o vamos demolando con otro personaje, porque da como estos matices. Recomiendo que vean la serie. A mí yo vi la primera temporada y parte de la segunda, después dejé de verla por otros temas, por otras series, pero me acordé de esta serie You por esto, por este protagonista que era tan compulsivo y como tan obsesionado con alguien, que lo veía casi como un cazador frente a la presa. Sí, yo vi You y me obsesioné con esa serie. O sea, acá en mi casa la vimos completa, ¿Cuántas día y temporadas? noche viéndola. Son como 3, ¿o no? Por ahí. Son 3 temporadas, sí. La ¿Ya? tercera diría que es la menos eh, potente, a lo mejor. Hay cierta incoherencia que uno podría analizar, pero podemos darlo para otro día que analicemos You, pero concuerdo completamente con la analogía que tú presentas. ¿Ya? Obviamente que creo que el protagonista Yu es más sádico que el protagonista de este libro. Eh, claro, alienado completamente, o sea, yo diría que responde un poco a lo que a lo que al sábado habla a veces con respecto a lo que un artista o un ser humano que está vinculado con el tema del arte debiera realizar. Esto de ser tener una obsesión por la belleza, tener una obsesión por el tema de lo artístico. ¿Mm? Pero obviamente llevado a límites que son inhumanos. Uno, como dices tú, uno no puede porque una mujer vio un detalle, ¿cierto? En una pintura que solamente yo sabía, me estoy poniendo en el lugar del protagonista, que solamente yo lo instalé ahí para que alguien revelara algo muy profundo de mi personalidad o muy íntimo de mí como ser humano, ¿cierto? Y esta mujer lo revela, lo presenta y queda ensimismada, ¿cierto? Con ese detalle. Entonces se vuelve interesante, obsesivamente interesante y es digna de ser, no sé, seguida, estudiada, analizada, amada después, ¿cierto? Y finalmente asesinada. Pues, sí, obviamente que es tanta la obsesión que él eh, quiere hacerla parte de su vida, que la ve como una obra artística, yo creo. Eso es lo que sucede eh, con esta mujer. Eh, a mí me fascina el túnel, o sea, fue una lectura obligatoria también para mí como estudiante. No sé si te pasó lo mismo a ti, JP. Sí, también. Lectura obligatoria para mí y luego, de alguna manera, yo podría haber ¿Fue como elegido el otro tema. túnel o no te fue como el túnel? No, me fue bien, me fue bien. Mira, no excelente, pero decente. Decente. Así como- Es que sabes que igual uno en enseñanza media descuida ciertas cosas, no tiene las técnicas, a lo mejor no tiene la habilidad que uno tiene después, ¿sí? Uno no, por intuición a veces revela ciertas cosas, no es tan técnico, cosas así. Pero sí me gustó mucho el texto, me gustó mucho. Lo que me gusta de Sabato es su bola metafísica. Disculpe que utilice la palabra bola, pero me encanta cómo él inserta dentro de este texto ya su forma de ver el arte, como decía recién, su forma de ver la realidad, su forma de cómo un artista vive su obra, porque el protagonista vive su obra, pues imagínate
de volverse loco con la obra. Lo mismo pasa con la serie que dices tú, You, ¿cierto? Que estas cosas se vuelven, todo se vuelve obra artística, todo se vuelve arte, todo es mirado desde la lupa del arte. Y Sábato tiene eso. Uno ve su entrevista, la que vimos recién, y uno se da cuenta cómo ve la realidad Sábato. Y el protagonista de esta novela tiene mucho de Sábato, como sucedía con Cortázar, ¿cierto? En el capítulo anterior y el anterior al anterior, sucedía lo mismo, ¿cierto? Hay mucho de Cortázar en su obra, hay mucho de Sábato en el túnel. Y creo que por eso yo invito a las personas a leer este texto. Y por eso hicimos este capítulo y mencionamos el túnel, por ser la obra más famosa de Sábato. Quizás más adelante podríamos ver otras obras de Sábato de la trilogía y, y analizarla, pero tendríamos que comenzar con, obviamente, el túnel. ¿Sí? Sí, bueno, continuando con eso que estabas diciendo, llama la atención el título, el túnel. Tiene varias interpretaciones que no la vamos a analizar mayormente, porque era así que el lector, cuando lea la obra, sea él mismo capaz de buscar su propia visión de mundo en torno a la lectura. Pero se relaciona mucho también con el ámbito metafísico que tú estás hablando, que está muy involucrado acá en esta concepción. El túnel como un concepto medio nebuloso, oscuro, en donde puede ir cualquier ser humano en cualquier momento, puede gatillar, como cuando el inconsciente se te activa y deja la escoba. Literalmente, acá es como esto. Nuestro protagonista es Juan Pablo Castel, que es coincidencia de nombre nomás, por si acaso, ¿eh? No es que los Juan Pablo se vuelvan locos. Encima JPC, el apellido empieza con C, igual que el mío, Cifuentes. ¿Ya? JPC es un alcance, ¿no? Nada más que eso. Vivían en este túnel, como vivían en esta nebulosa, en esta neblina constante. Pero yo creo que no solamente él. Si tú pones a analizar a un par de personajes, la mía María Iribarne, después descubrimos que ella estaba casada. ¿Ya? Entonces, no sé si ella también siguió el jueguito, si se enamoró, si vivió esta aventura, porque también había Hunter, entonces hay un par de personajes ahí dando vuelta que cada uno de por sí mismo vive como en sus propias realidades, en sus propios túneles. Lo que pasa es que como la historia está contada en primera persona por este protagonista, que desde la primera palabra, cuando se presenta, ya nos deja clarito que es culpable, que está en el túnel y que en lugar de ver la luz, se quedó en el túnel y permaneció ahí. El resto ya es historia. Así que vamos como para ir redondeando ya el túnel, no sé, palabras finales en torno a esto para poder continuar ya con el programa. Una obra de arte de la literatura latinoamericana. No podemos indagar más en los otros personajes porque, claro, está escrito en una primera persona. Podemos intuir nomás lo que sucede en este caso, con la chica que significó una obsesión para el protagonista. Sí, yo creo que ella de alguna manera se sintió atraída por él. Lo encontró un ser intelectual interesantísimo. Por eso tiene un olfato con respecto al arte espectacular, al ver cosas que solo el protagonista podía ver, ¿ya? Este JPC. Tengan cuidado con los JPC, ¿eh? Yo he compartido con JP y he tenido miedo, he tenido miedo. No soy pintora, no he hecho Tiene ninguna. una hacha en su casa. Dice que para cortar astillas, pero yo no sé, yo no sé. Y eso serían mis palabras al cierre. Ok, vamos entonces al momento filosófico con otra de las secciones dedicadas a pandémicos literarios para seguir explorando el mundo literario. Así que vamos con Filo contigo. Ya, si Ernesto Sábato decía en el túnel, colocaba el concepto de un hombre o una mujer, un ser humano, para no entrar en género, el ser humano que está en una oscuridad y desde esa oscuridad se mueve, es un medio existencialista esa corriente. Hay un
escritor y filósofo francés que se dedicó a ese ámbito con mucha profundidad. Bueno, fueron varios, pero uno de los grandes fue Jean-Paul Sartre. Y Jean-Paul Sartre, que también era filósofo y también era novelista, escribió una novela de carácter filosófico, que el túnel es prácticamente lo mismo, que se llama La náusea. Y en La náusea, más que contarles de qué trata, que es bien interesante, puede ser media hermanada con el túnel, el protagonista en La náusea vive algo muy parecido a lo que vive Juan Pablo Castel en el túnel, con la diferencia que acá no está en la oscuridad, sino que todo lo que hay a su alrededor es una constante náusea. Ale, cuando tú estás después de Año Nuevo, acañado, al otro día con náusea, no andas bien, ¿no es cierto? En mi caso es algo así, ¿ya? Pero vivir en ese constante estado de nauseabundo, en ese constante estado de no estar en una normalidad supuesta, es lo que plantea Jean-Paul Sartre en esta obra narrativa, donde nos da a conocer justamente este mundo y este protagonista que es muy interesante. Así que les dejo esta recomendación filosófica, pero en literaria. Lean El túnel, después lean La náusea. No le invito a que se queden en ninguno de los dos ámbitos y vivan su vida, su cotidianidad, no se queden en El túnel ni en La náusea, porque no es muy recomendado en la actualidad. No, son textos que responden a posguerra, pues, después de la Segunda Guerra Mundial. Los que han visto la película Oppenheimer, que está de moda o estuvo de moda hace un par de meses atrás, se van a dar cuenta porque estos escritores y filósofos, retomando también a Sábato, eran tan pesimistas, pues, tienen una visión de la realidad muy particular. Así es. Ya, vamos a los comerciales y a la vuelta seguimos con el lado filosófico, ensayístico de Ernesto Sábato. TVR Ñuble se escucha. Búscanos en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. TVR Ñuble. Vamos contigo. Rincones del sur del mundo. Sábado, 12 horas, por TVR Ñuble. ...21 Europa, 17 Chile, 15 Miami. Artes plásticas, baile, música, canción, escritura, literatura, fotografía y cine. Desde Chillán, capital de la región de Ñuble, arte para el mundo. Desde el Limonar de Europa en Santomera, desde Murcia, la Huerta de Europa, promocionando el arte para todo el mundo. Arte por el mundo. Perfecto, ya estamos de vuelta tras los comerciales con la programación que está pasando en TVR Ñuble. Hemos estado deambulando por Ernesto Sábato, por el ámbito más literario, aunque va de la mano con el ámbito filosófico. Tuvimos un poco de poesía, haciendo como el resumen de lo que vimos, poesía de acá de la zona, y estuvimos en un ámbito nauseabundo con La náusea de Jean-Paul Sartre. Pero ahora nos vamos a Medio Oriente,
al lejano oriente, porque vamos con la sección más preferida del público de Pandémicos Literarios, que es Manga Manía. Así que vamos con eso, porque Ale, prepárate, ya te toca. Hoy está buena la cortina, me encantó. Prometemos trabajar en ella para colocar la foto tuya al inicio. ¿Ya? Ahí comiendo sushi. No, en la primera cuando estás ahí con uno. Ah, ya, con mi kimono. Bueno, si aparece Kami-sama, sí, o Karin, era Karin. Bueno, yo quiero hablarles de una serie de Netflix que se llama Pluto. Miren, tengo que reconocer que la comencé a ver y no esperaba mucho de ella. Yo no soy tan crítico, pero no esperaba mucho de ella, ¿ya? No me gustó mucho el dibujo al inicio, etcétera. Muy occidental en sus animaciones y dije, no. Pero ¿sabes qué? Ya que estamos hoy día tan filosófico y tan profundo y tan posguerra, ¿cierto? Merecía mencionar esta serie. La serie comienza mencionando el argumento con el inspector Gesicht, que descubre que su vida corre peligro porque los androides más poderosos, ¿cierto?, de la humanidad y que habían participado de una guerra mundial, ¿cierto?, de inteligencias artificiales, comienzan a ser asesinados. Y dentro de ellos, él también era uno de esos androides que participó incluso de esa guerra. ¿Qué sucede con esto? Él comienza a descubrir, ¿cierto?, el porqué de estos asesinatos, ¿ya? Y obviamente llega a cierta premisa, y que revela el porqué, ¿cierto?, de estas circunstancias que lo llevan a él cuestionarse sobre el porqué de la guerra, lo injusto que era la guerra, lo injusto que es, por ejemplo, el que un ser asesine a otro de su mismo género. En este caso, los robots de inteligencias artificiales asesinen a otros robots de inteligencia artificial. El tema es muy parecido a lo que viven los escritores de posguerra como Sábato y como Sartre, que ellos sienten esa náusea, ¿cierto?, por la realidad. En este caso, Gesicht sufre esa náusea, ¿ya?, por haber participado de estas batallas, de esta guerra, ¿cómo se llama?, obligado por los seres humanos y de alguna manera sintiéndose culpable y merecedor de este asesinato. No les cuento el final de la historia, no les cuento cómo para que ustedes la disfruten como yo la disfruté, pero hay preguntas esenciales propias de las inteligencias artificiales. Si las inteligencias artificiales van a sentir emociones, si las inteligencias artificiales van a sentir culpa, si las inteligencias artificiales van a sentir los mismos traumas que sentimos los seres humanos posguerra, post Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, post Primera Guerra Mundial, y Gesicht nos muestra esto con estos 7 androides que también van muriendo. Un anime que tiene 8 capítulos, que su nombre original es Watch All You Want, y creada por Naoki Urasawa, ¿ya? Así que completamente recomendable, disfrútenla, ¿ya? Van a quedar en algunos capítulos muy tristes, pero obviamente porque es un anime de muy buena calidad, con problemas existenciales propios de un buen texto de posguerra. Perfecto. Bueno, entonces va a haber un desafío ahí porque vamos a tener, yo no he visto ni el anime, pero voy a partir por el manga esta vez, para empezar a ver eso. Los mangakas de repente se mandan unas creaciones extraordinarias que a veces los animes no les dan tanto realce o le sacan la profundidad de la historia original. Así que, bueno, una excelente recomendación. Es como la película y el libro. Sí, al alcance de la mano está en Netflix, ya que hemos hecho recomendación, estamos medio colapso para nuestras cosas. Está, saludo a la gente de Colapso, a todo esto. Ya ahí me desdoblo y ahí me coloco en la camiseta de Colapso, así que aquí estoy. Pero pueden disfrutar en Netflix, entonces como tú dices, los 8 capítulos de Pluto, pero también los mangas que deben estar increíbles, así que me comprometo antes que se acabe este verano, voy a hacer maratón, vamos a leer el manga, a ver qué tal está, y ahí después podemos conversar más sobre eso. Pero de lo que vamos a conversar ahora es de Ernesto Sabato, pero ahora ya el filosófico. Tiene muchos libros de ensayo,
los primeros muy cuestionados por la crítica porque no, como que muy poco lo entendían, como, oye Ernesto, ¿qué estás escribiendo? Como que no nos queda muy claro tus teorías. Y ya los últimos textos, antes del fin, la resistencia, fueron más cercanos al común de las personas, y ahí sí empezó a resaltar un estilo y un pensamiento que sigue vigente en la actualidad y que tiene mucha relación con la forma del ser humano, de cómo se comporta y cómo se enfrenta justamente a estas crisis que pueden ser abandonar la vida cotidiana, la vida tradicional, para sumergirse en el mundo tecnológico. Entonces la resistencia va más o menos por ahí. Son 5 cartas elaboradas desde esa perspectiva. Las tengo muy fresquitas porque las terminé de leer hoy día. Debo decir que las 2 primeras son las que más me gustan. Sobre todo la primera es como, wow, es como recomendada para leer en los módulos de especialización en la media, en lenguaje, porque son muy interesantes, de cómo era el hombre antes y cómo ahora se tienen que enfrentar estos desafíos de vivir en un estado de zombie frente a, qué sé yo, sistemas computacionales, el mundo televisivo, el mundo audiovisual, y abandona la vida, abandona la conversación, abandona el ser yo para ser parte de algo homogéneo, en donde estamos todos como una especie de zombie, a pesar de no existir todavía The Walking Dead, pero estamos todos pegados frente a una pantalla y dejamos de vivir. Y es nuestra vida, es como nuestro escape de la realidad. Y eso es lo que cuestiona Ernesto Sábato, al menos la carta 1, que fue la que encontré más interesante. Ali, te suelo hablar. Sí, mira, y a mí igual me encantó. Yo también tengo una lectura fresquita porque me encanta ese libro. Cuando nos propusimos a presentarlo acá, le eché una miradita rápida y tenía un punteo de ideas. Por ejemplo, él habla de deidades en cuanto a las creaciones digitales. Ve a la televisión como una deidad, que nosotros los consumidores la vemos así. Y una de las recomendaciones que nos deja, cortito para que avancemos con las otras, es de enfrentarse, como decías tú, al presente y de mediante la belleza, ¿cierto?, de cada objeto o la belleza del otro, ¿no? Excelente. La belleza del otro, ¿cierto? La belleza del arte, la belleza del entorno, poder resistir, ¿cierto?, frente a la televisión y ese tipo de cosas, ¿sí? Así que el primer capítulo, ¿qué es lo pequeño y lo grande, ¿cierto? Sí, sí. Mira, por ejemplo, dice, el hombre se está acostumbrando a aceptar pasivamente una constante intrusión sensorial. Es decir, ahí estamos como en el cambio, ¿ah? Ya, muéstralo de nuevo, mostrémoslo al mismo tiempo, para que Ernesto Sato te querer más a ti, porque tú eres el tradicional. Está al revés este libro. Sí, a propósito lo hice. Ah, ya. Vanguardista, de hecho. ¿Ya? Acá está el hombre posmoderno que estoy yo acá. Hoy le estaría dando urticaria por esa dato. Aquí está. Estoy leyendo su libro Resistencia desde un ámbito digital. Claro. ¿Qué pensará el pobre? Totalmente, pero da lo mismo. Uno utiliza los recursos al alcance, ¿ya? Pero, ¿qué más con tu versión mejor para que no venga a pelar pero yo creo, en este momento? Pero igual está resistiendo, porque yo creo que igual Sábato es un texto escrito hace tiempo ya. O sea, yo creo que si hubiese vivido más, hubiese mencionado esa resistencia frente a los medios de comunicación. O sea, tu libro está resistiendo ahí dentro de esa pantalla también. Imagínate, Sábato en un medio de comunicación siendo leído pues dentro es como un virus, infectando la Matrix desde la Matrix misma. Así que interesante. Bueno, el segundo capítulo se llama Los antiguos valores, ¿cierto? Y habla de que los valores de alguna manera se están perdiendo porque se le da valor más al tema de lo monetario, ¿cierto, JP? Entonces, cosa que nosotros hemos conversado aquí en Pandémico Literario sin haber citado al mismo Sábato. ¿Y qué sucede con esto? Hay una pérdida de la identidad nacional, hay una pérdida de las identidades personales también, que lo hemos visto. O sea, nos llega mucha información desde la globalización. Queremos parecernos a un italiano, queremos parecernos a un norteamericano, ¿ya? Pero nos da ya un poquito de vergüenza parecernos al chileno, al latinoamericano, al mexicano, al argentino, ¿ya?
Y eso es que lo que de alguna manera él critica, ¿no? Que quizás está bien globalizarse, a lo mejor explorar y conocer otras culturas, pero no sin perder nuestra identidad personal y de nuestro entorno. Claro, que es mucho con lo que está pasando en la actualidad, que se habla del ser humano globalizado, la aldea global, que McLuhan en algún momento lo dijo en los años 80, y que parece que en la actualidad eso está muy de la mano con esta intercomunicación que tenemos a un clic que nos lleva a cualquier parte. Abandonamos nuestro estado físico y que incluso ahora yo creo que Ernesto Sato se va a ir de espaldas porque si le empezamos a hablar del metaverso, por ejemplo, y de las realidades virtuales, que ya ni siquiera es perder la identidad propia, sino que ahora es perder la identidad real. Entonces, es interesante, interesante porque pone en telejuicio justamente estos conceptos y que como lectores, que les recomendamos que lean esta historia, nos llama la atención de que estos textos que fueron escritos décadas atrás, ahora todavía siguen vigentes. Termino esta parte, simplemente hay un fragmento, no recuerdo bien en cuál de las cartas, que me dio mucha risa, que es cuando él, yo pienso que Ernesto Sabato era como una persona media gruñona, media mañosa. ¿Por qué? Porque él decía de que ya no se puede ir a un café, porque en un café él está acostumbrado a ir al café, leer el diario o escribir incluso, o leer un libro, y si no está con amigos, a conversar con el amigo. Pero que en la actualidad, el café, más simple que sea, ya, da lo mismo que sea especialidad o no, tiene las pantallas a todo volumen, o tiene la música estridente, o tiene, aunque sea el jazz o lo que sea, pero hay música de por medio. Y ese es el concepto que él le aterra, el concepto del ruido. Como que, ¿en qué momento nos acostumbramos, dijo, a permitir que lo sensorial entre en nuestra vida? Y que no le pusimos freno y que ahora dejamos que estas cosas nos impidan abandonar o ser parte de lo que era una tradición o de lo que era una forma cotidiana del ser humano, el comunicarnos. Yo le encontré sentido. Ahora, yo no me veo en lo que hizo él, porque él decía que iba a los cafés y cuando veía esa situación, hablaba con los dueños, algunos de buena gana, otros de mala gana, le apagaban la música o la TV, ¿ya? Mientras él estaba ahí. Anda en la actualidad a hacer eso en alguna parte. Decirle al del café, oye, sé que quiero conversar y no, aquí no hay celular, nada, pero ¿puedes apagar la música? O apaga la televisión. Imposible. Si ahora los cafés son espacios de trabajo, ¿ya? En donde está el wifi, está toda la interconexión, entonces es como te llevo tu habitación, tu oficina virtual, te la llevo ahí a este espacio donde disfrutas de un buen café. Entonces, como que los tiempos cambiaron y Sábato como que se preveía que hacia allá iba la cosa, pero él como que estaba todavía en ese lugar de resistencia y que yo al menos conozco todavía personas que están en esa etapa todavía como de resistirse a estos cambios tecnológicos y formas de vida, porque no es solamente nuevo aparato electrónico, es nueva forma de conducta de vida. Los que están naciendo ahora se acostumbraron a esto, siempre tuvieron internet, los que nacieron, no sé, pues hace poquito, siempre han tenido Netflix, siempre han tenido esta realidad, entonces desconocen lo que ha pasado antes. Sí, acá en Concepción, yo tengo varios amigos igual, que son no de la generación de Sábato, pero sí influenciados por él, potentemente. Intelectuales, no sé, que en la actualidad deben tener 70 años más o menos, por lo general, y que visitan cafés acá que a lo más ponen música, ¿ya? O sea, soportan eso de la música. Pero esto del wifi, esto de pantallas, transmitiendo a veces partidos de fútbol o series o cosas por el estilo, no, ellos se desvinculan completamente de esos espacios. Claro, porque el café, él lo menciona en una de sus entrevistas, de hecho, y el café es un espacio intelectual para un humanista, dice él, ¿no? Un humanista en el amplio espectro de la palabra, o sea, estamos hablando de una persona que se desarrolla en el conocimiento, no solamente desde las artes, sino que también
el conocimiento en general. Entonces, es alguien que puede leer ahí, que puede conversar con otra persona del mismo rubro o de distintos rubros sobre ideas, etc. Bueno, pero volviendo a la resistencia de Sábato, en el capítulo 3 dice, se llama el bien y el mal. Y ahí critica lo que es el individualismo, las competencias entre las personas. Aquí yo tengo algunos punteos de ideas. Cómo las cosas influyen y cómo los seres humanos mismos influenciamos a otros con nuestra visión del bien y el mal, con hacer cosas buenas o pensar cosas buenas y hacer cosas malas también. Y cómo construimos, ¿cierto?, nuestra comunión con el otro en función de eso, en realizar, pensar y en función del bien o en función del mal en particular. Y que la sociedad actual está de alguna manera individualizándonos, está alejándonos de esta vida en comunión. ¿Mm? Si tú te das cuenta, es algo que también nosotros hemos conversado en el análisis de otros escritores, porque Pandémico Literario ya tiene varias temporadas, 3 temporadas y varios años. Entonces, como del 2020 más o menos que hemos conversado esto y esta crisis del ser humano, no solamente en función de Sábato, sino que en función de otros escritores en particular. Así es. Bueno, el programa empezó por pandemia. Ya partamos desde esa base. Ya, pero vamos con un video donde habla justamente de la crisis del hombre de hoy, de Ernest Sábato, porque nos queda muy poquito tiempo. Después vamos como en la parte final y por qué deberían leer La Resistencia y el resto de las obras filosóficas de este escritor argentino. De nuestro tiempo y sobre lo que debe ser el planteamiento de la actitud del hombre ante el reto de la época. Sí, efectivamente. Todo lo que yo he escrito, tanto en la novela como en el ensayo, es a propósito de la crisis del hombre de hoy, en cuya crisis yo he participado carnalmente, porque viví, como le digo, a la ciencia, hasta las fronteras mismas. Yo terminé mis estudios en París, volví a la Argentina y enseñé, hice trabajos de radiaciones atómicas y enseñé teoría de Einstein, teoría de la relatividad en los cursos del doctorado. Así que llegué hasta las fronteras de la ciencia y me aterró. Yo estaba en París cuando la escisión del átomo de uranio, en el año 38, acontecimiento histórico que dividió a la humanidad en dos, puesto que de ahí salió la bomba atómica. Me aterró, filosóficamente hablando, este momento. Ahí es cuando empecé a comprender que la física iba a dominar el mundo y que la tecnología iba a arrasar con el hombre. Esto comenzó en el Renacimiento con la ciencia positiva. La ciencia positiva y la técnica permitió al hombre esta aventura prometeica, la conquista del mundo y la conquista de las cosas, el mundo natural, el mundo externo, pero a un precio paradójico y trágico. El hombre conquistó el mundo de las cosas, pero con un gran riesgo para su alma. Ha terminado por cosificarse. Él mismo se transformó en cosa. En las civilizaciones más avanzadas, técnicamente más avanzadas, como la norteamericana y como la rusa, ahí se ve palmariamente. Los jóvenes norteamericanos no se han sublevado por mejores salarios, y esto prueba que la crisis nuestra es una crisis espiritual y no económica. Se sublevaron contra el mundo tecnológico y tecnolátrico, la idolatría de la técnica. Contra eso tenemos que reaccionar. En esa época yo empecé a pensar mucho en esto. Y creí, y lo sigo creyendo, que el arte, de todas las actividades del espíritu humano, es la única que permite no solo la expresión de esta crisis total del hombre del siglo XX, porque es una crisis total, sino tal vez la única o una de las dos posibilidades de salvación del hombre. Porque en el arte el hombre está totalmente. La novela, por ejemplo, tiene ideas, eso pertenece al mundo racional, como la ciencia, como la filosofía. Pero en el otro extremo tiene símbolos, mitos, pasiones, y el hombre es la totalidad, esa integridad. Así que la novela, particularmente la novela, es la que permite a la vez la expresión de la crisis y una de las tentativas de la salvación del hombre en esta crisis.
Eso lo creí desde el comienzo, en aquella época, pero lo he ido confirmando con los años. Ya, Cada dejémonos vez más. para seguir adelante porque se nos está acabando mucho el tiempo, porque ahí dijo muchas cosas muy puntuales. Bueno, lo que hablaste antes de Oppenheimer fue en la época en que él lo vivió, Ernesto Sabato vivió la época en que vino esto del uranio y todo lo demás, y de inmediato se espantó. Me quedo con el concepto de la cosificación. Oye, es que él vivió 100 años, pues imagínate, vivió 100 años, increíble. Todo lo que pasó, o sea, la humanidad cambió cuántas veces, es increíble. Sí, yo me voy a ir mal, porque acá decirnos que somos cosas. El ser humano Nos es una cosificó. cosa. Nos hemos cosificado. ¿Ya? Yo me estoy medio cosiendo ahora, pero no sé. Pero No por el sé, calor. pero interesante, ¿eh? No, está demasiado interesante esto lo de cosificación. No va a faltar tiempo para analizarlo, pero Oye, mira, yo vale, antes de que... finales de Resistencia. Sí, mira, antes de decir, bueno, él al final, hay capítulos, valores de la humanidad, la resistencia, ¿cierto? Y decisiones de la muerte. De alguna manera, él, ¿qué nos dice? Que nosotros, como seres humanos, llevemos la bandera de batalla, ¿cierto? Resistamos eh, con lo que es el arte, ¿cierto? La sensibilidad, ver al otro no como un enemigo, sino que ver al otro como una oportunidad de crear, ¿no? De transformarnos nosotros como en mejores seres humanos. Entonces, y dice, el cambio depende de nosotros y para eso debemos resistir. Así, esas son las ideas que yo saqué de este texto magnífico. Yo, de verdad, cada vez que lo leo, me siento, claro, como dices tú, una cosa, un objeto que fue absorbido por la tecnología y todo. Ya, no confundir con La Cosa, que esa es la de la película, esta película de terror, que también ese otro tipo de cosificación, ¿ya? Como Ok, para aclarar. Ya, bueno, importante, importante. amigos y amigas, estamos llegando al final. La sección que nos queda va a quedar para otro capítulo porque ya vamos a ir terminando porque ha estado intenso el día de hoy. Esto, Ernesto Sabato nos ha llevado a hablar de metafísica, de cosificación del hombre, la resistencia. ¿En dónde estás, Ale? ¿Estás en la resistencia o estás entregado ya literalmente? Yo ya me entregué, pues, uy, se apagó, pero me entregué literalmente acá a una resistencia camuflada, progresista, ya digital. En tu caso parece que todavía continúas con, no sé si con el legado de Ernesto Sato, no te veo ligando en los cafés, pero... Mira, poco, sí, yo creo que tengo mucho de sábado, pero todavía, pero igual, soy como tú, mira, imagínate, estoy aquí en una pantalla con micrófono, igual de alguna manera soy un virus que está resistiendo, pero siendo parte también ya de la Matrix, no se puede de otra manera. Trato de resistir, pero no se puede, no. Buenísimo, ya, entonces, el capítulo de hoy, vayan a leer El Túnel, vayan a leer La Náusea de Jean-Paul Sartre, vayan a leer La Resistencia de Ernesto Sábato, vayan a ver Pluto, Pluto, ¿ya? You O también. Netflix, y You. vayan a leer el manga, ¿ya? Qué mejor. Menos mal que Ernesto Sábato no supo de los cafés de esto de... ¿Con piernas? No, ahí se nos muere el viejo. Iba a decir café temático, ¿ya? Pero iba a decir café temático porque hay café de gato, café de distintas cosas. Pero... Yo recomiendo el Eleuterio Café. El Eleuterio Café, el Eleuterio donde café con cómic, sí. ¿Tú fuiste a leer Eleuterio Café? Pues, sí. Sí. Ya, bueno, si anda en Concepción, no vaya a los cafés que están por Cayo O'Higgins, siga de largo y eso, ya. Terminemos. ¿Dónde están? No, ahí va a ser, Ernesto Sabato va a estar ahí en la resistencia. Ya, terminemos. Que estén muy bien, Ale, amigos y amigas, nos estamos viendo en un próximo capítulo. Vamos a seguir deambulando por Latinoamérica en esta temporada, así que disfruten de nuestro querido programa Pandémico Literario y siga viendo la mejor programación de TVR Ñuble. Hasta luego. Chao, chao.